Bienvenidos, soy la coordinadora del Grupo 4 y hoy les presentaremos, hablaremos y daremos a conocer acerca de la vida del autor peruano César Abraham Vallejo Mendoza y una de sus obras más emblemáticas, representativas y conmovedoras de este poeta más reconocido del Perú, que por su amor humanitario supo llegar a los corazones de cada uno de sus lectores. Ese poeta que ha sido estudiado en varios idiomas a través del mundo hasta el día de hoy. Hablar de sus obras es hablar del Perú. A continuación hablaremos sobre Vallejo y su obra reconocida, El Tungsteno. Esperemos que sea de su agrado. César Abraham Vallejo Mendoza, poeta, periodista y educador del siglo XX, también considerado un poeta nacional. Nació el 16 de marzo de 1882 en Santiago de Chuco, su tierra natal, ubicado en el departamento de La Libertad. Fue criado por una familia mestiza en donde su base primordial era la religión cristiana. A base de ello, sus padres y familiares querían que César Vallejo se convirtiera en sacerdote. Además, fue el menor de sus 11 hermanos. Sus estudios primarios los realizó en su tierra natal y sus estudios secundarios los completó en 1908 en el Colegio San Nicolás en Huamachuco. En el año 1910 se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero su mala economía no lo permitió avanzar. Viaja hacia Lima para matricularse en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero nuevamente por problemas económicos se vio obligado a abandonarlo. En 1913 reanudó sus estudios en la Facultad de Letras en la Universidad de Trujillo. El Tungsteno fue su segunda novela publicada por la editorial Cenit en 1931, expresando la protesta hacia las injusticias, en donde el principal mensaje fue despertar conciencia en las diferentes clases sociales que se vivía en el país en aquella época. Uno de los sucesos que marcaron la vida de César Vallejo fue su educación, y se tenía pensado que fuera sacerdote. Pese a la insistencia de su familia que fuese religioso, siguió con sus estudios universitarios, que se presenciaron con varios tropiezos en el camino. Además, tuvo la oportunidad de que algunos de sus versos fueran escuchados y reconocidos en medios locales. Casi se quita la vida al tener un gran amor que no duró mucho. Y en 1919 publicó su primera obra, Los Heraldos Negros. El poeta destacó de un enorme valor lírico y tuvo rasgos modernistas y temas muy recurrentes en sus obras, relacionados con el sufrimiento humano, y además con este título se abrió el camino para él en la literatura latinoamericana. César Vallejo en Europa. Él logró hacer una gran travesía por el viejo continente, lo cual no lo hacía por placer, ni por comodidad, sino porque necesitaba escapar de su país natal. Iba a Francia, precisamente a París, donde se casó con Georgette. Aunque le fue muy difícil vivir en ese continente, pero él tenía la necesidad y la pasión por vivir ahí, lo cual lo impulsó para poder seguir sus sueños. César Vallejo era una persona muy observadora, que le gustaba vivir y experimentar, y todas las enseñanzas que él conseguía a través del camino las plasmaba en sus obras y en el mensaje que él quería dejar para sus lectores. Fue escritor, un poeta peruano reconocido por ser una de las más cumbres de la literatura universal y de la expresión poética en el Perú. Su dedicación a las letras lo llevó a ser conocido en el mundo de este arte, pero también reconoció los problemas sociales donde tuvo un gran pensamiento profundo en aquello y defender de alguna manera lo que no era bueno. Es así que él reconocía a cada uno de ellos para dar a conocer su justicia y mediante sus escrituras. Es por eso a quien se le aceptó escribir El Tungsteno, que es una obra proletaria y para reflexionar mucho acerca de la justicia e igualdad.
donde el objetivo social es evidenciado notoriamente, lo cual aquí se presencia a los obreros de las minas extralimitados y se explotan a los indígenas. Aquí cabe mencionar que estos no eran respetados como seres humanos, ya que la clase alta se toma el supuesto poder en ellos y hace lo que sea con estas personas. En el tungsteno, obra reflejo del abuso, entre otros, se evidencia el realismo social que engloba sobre la explotación minera en la sierra peruana y la relación que presencia con el arribo a las empresas mineras. Esto es visto muy frecuente en aquellos lugares, podría ser verdad que no hay reporte casi de ellos. Sin embargo, estos son los casos que muchas veces son contados por pobladores y vecinos, relatando cómo algunas empresas quienes mueven mucho dinero toman el poder sobre otros, explotándolos y faltando su dignidad. Es por eso que ante ellos se presencia el abuso de poder y de derechos humanos, los comerciantes, entre otros, quienes sufren este mal sin poder hacer justicia, ya sea por las zonas alejadas o especialmente por la falta de conocimiento y charlas motivacionales a la enseñanza de cómo hacer respetar y dar justicia a todo aquello que realiza acciones donde todo lo mencionado siempre esté presente. Esto se evidencia día a día donde el poder se impone ante la debilidad, lo cual es una burla y aprovechamiento de otros. El tungsteno sirve para tomar conciencia por la lucha de las clases sociales, donde se evidencia el despojo, los enfrentamientos y la muerte. Es por eso que esta obra que dejó César Vallejo es una obra que da a conocer la terrible realidad del abuso de poder, reconocer mediante los hechos que ocurren y hasta pensar en cómo podríamos ayudar a aquellos que sufren por el poder de otros. ¿De qué trata la obra El Tungsteno? Esta obra es una novela social que fue escrita por el poeta en 1931. Después de su edición lo nombraron como El Tungsteno. Esta es una de las obras más importantes de Vallejo, debido a que su segunda esposa, Gregory, fue escrito muy rápidamente. Además que la editorial CENIC aprobó su libro y es así como el debate de la obra se escribió con rapidez. En 1931, en un abrir y cerrar de ojos, César Vallejo. Las acciones se desarrollan en el lejano pueblo de Colca, centro de explotación de minerales que crecía generándolos. Esta historia relata cómo era la vida del pueblo antes del abuso de poder de la empresa minera norteamericana. Poco a poco este pueblo va cambiando, empieza a ser bullicioso y a alterarse debido a los movimientos de dólares y el creciente comercio minero. Los pobladores tenían sus viviendas cerca de la empresa minera, por lo cual estos fueron despojados inocentemente de sus bienes. Y José Marino fue el principal causante de una terrible escena, en donde los personajes principales toman parte por el abuso de Graciela, que se evidencia en el ámbito social, jerárquico y económico. Cabe resaltar que eso también se da por los abusos continuos de parte de los dueños de la empresa norteamericana Mining Society en contra de los mineros que laboraban en sus minas. Estos sucesos, que eran muy concurridos en ese entonces, nos dan a entender la reflexión y los pensamientos del poeta César Vallejo, que nos narran esta historia, sobre los abusos de esas épocas por parte de los estándares más altos hacia los indígenas. La violación de Graciela La Rosada. Entre los casos que nos presenta Vallejo está el abuso y crimen de Graciela La Rosada, quien fue utilizada como si no valiera nada y fue tratada como un objeto. Jugaron y se aprovecharon de esta mujer indefensa aquellos degenerados de la región. Graciela fue abusada sexualmente en orden jerárquico, social y económico por los patrones, el comisario, el cajero, el ingeniero y el profesor, que llegaron a tal punto de causarle la muerte. Ellos se encubrieron hasta el momento del cortejo fúnebre, demostrando así su hipocresía, y no se presenciaba ninguna culpa por parte de ellos. Además, la justicia no hizo nada al respecto y dejó este delito impune. Graciela La Rosada era amante de José Marino. Ella era una hermosa jovencita de apenas 18 años de edad. Era una mujer serrana muy linda. Él tenía el cabello negro, mejillas empurpuradas y sus ojos eran negros y muy grandes. Ella llegó del Colca como la querida de uno de los hermanos Marino y vino junto a dos de sus hermanas llamadas Teresa y Albina,
con las cuales empezó a trabajar haciendo chicha y vendiéndola. Durante una de las borracheras de las tiendas de Marino, es ultrajada y fallece a consecuencia de tal brutal abuso. En la pulpería, mientras los marinos, los patrones de la mina, el comisario Baldassani, el cajero Machuca, el profesor Zavala y el ingeniero Rubio celebraban los tratos de los hermanos Marino. Luego de emborrachar y golpear a la muchacha hasta dejarla inconsciente, uno a uno la viola. Como resultado de tan brutal golpiza, Graciela La Rosada fallece y en un intento de ocultar el crimen intentaron llevarla a su choza antes del amanecer. El fallecimiento de Graciela La Rosada quedó impune a pesar de los reclamos de su familia. La muerte de Graciela fue declarada oficialmente como una muerte natural, pero todo el pueblo ya sabía toda la verdad. Abuso y lucha de las clases sociales. En el Tuxteno se presenta la desigualdad de clases sociales, en donde se presencia cómo los explotadores abusaban y maltrataban a los trabajadores. La diferencia entre autoridades y su población, monetariamente los ricos de los pobres, se evidencia también una estructura en donde como base de ella se encuentra el pueblo, que eran los que sufrían los abusos y maltratos de las autoridades, dejándolos en la miseria, y en la cima se presenciaban los privilegiados o personas ligadas al gobierno o a la empresa norteamericana. Y aquí se encontraban jerárquicamente hablando el prefecto, subprefecto, alcalde, juez, el médico y la iglesia. Con la obra El Tuxteno, Vallejo da a conocer el propósito social sobre la denuncia del imperialismo norteamericano, a base de la explotación y abusos cometidos en sus propias viviendas. Además, se busca la independencia de esas poblaciones humanas. César Vallejo se acusa como parte de la clase social molesta, las personas adineradas y el capital norteamericano como pecado mortal especulador de su historia que continúa ascendida por adoradores del becerro de oro. El Tuxteno es un formidable argumento a favor de la justicia social, ya que nos muestran los maltratos sufridos contra los obreros de sus patrones, sin auxilio alguno de las autoridades. El Tuxteno es una obra que simboliza las injusticias y miserias que viven los pobres de este tiempo actual. De ahí podemos presenciar las grandes protestas y medidas de lucha que protagonizan los pobladores del interior del país. En la actualidad existen leyes que protegen a las poblaciones vulnerables de todo tipo de maltratos. Es lamentable que aún persista la explotación, la discriminación y racismo hacia las personas indígenas. Vallejo nos muestra la cruda realidad que se muestra en ese entonces con la violencia sexual hacia la mujer. En la obra nos cuenta el caso de Graciela La Rosada, quien se ve afectada por la brutal agresión de la que fue víctima, la cual la lleva a la muerte. Hoy en día, a pesar de que existen leyes y derechos que tienen como objetivo proteger a las mujeres, todavía prevalecen estas situaciones deplorables que afectan a la población femenina de nuestro país. El objetivo es tener conciencia del pasado desigual del Perú en busca de vivir un mejor presente con una conciencia de nación inclusiva y representativa. El Tuxteno es una novela proletaria de crítica social, cuyo argumento y personajes han sido adecuados al mensaje político de liberación nacional, reivindicaciones sociales y economías que crean condiciones reales y efectivas de igualdad, inclusión y justicia social. Por esa razón podemos afirmar que el Tuxteno es un retrato de la realidad peruana de ayer y hoy.